que en las clínicas de insuficiencia renal es evidente, que en los consultorios médicos es evidente, y es que algo está pasando con las personas que viven en Ciudad Hidalgo, en Sinapecuaro, ¿no? Y en los municipios aledaños, porque la cantidad de pacientes que provienen de estas localidades llama la atención, ¿no? Sobrepasa la cantidad de pacientes de otros lugares de Michoacán. Entonces también hay esta habituación o normalización ante situaciones que en realidad son un problema grave de salud pública y que traen repercusiones económicas, que las sabemos, pero también emocionales y afectivas para estas familias que están viendo morir a sus integrantes, ¿no? Porque nada más se les dan 2 diálisis a la semana. Y hay un grupo que ya no se les puede dar diálisis en fin de semana en algunas ocasiones y tienen que buscarlo en clínicas privadas. Y lo que ellos comentan es que pues por una diálisis pues a veces les pueden cobrar desde 1,500 hasta 2,500 pesos. Y si lo necesitan cada semana. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros en su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre, un agradecimiento por su colaboración y su hospedaje al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y, por supuesto, a Radio Nicolaita. El día de hoy tenemos un tema de esos que son difíciles, pero que hay que tratar, ¿no? Cuando hay algún tipo de tragedia, de catástrofe, nosotros solemos ver los daños, incluso el efecto inmediato en las personas, los muertos, los heridos, las posibles consecuencias económicas, pero hay otros aspectos que de alguna manera soslayamos, ¿no? Que es el impacto social, el impacto en las familias, el impacto en las comunidades. Y esto va más allá de la cuestión económica y tiene tal vez efectos a muy largo plazo, algunos de los cuales ni siquiera podemos identificar. Y bueno, para hablar de este tema y en particular enfocarlo a algo que ya comentamos aquí, que es este asunto de una, voy a decir, brote de enfermedades renales que tiene ya mucho tiempo ocurriendo en el oriente michoacano y que ha provocado pues una buena cantidad de muertes por falla renal en personas, sobre todo jóvenes. Es una falla renal de causas desconocidas. Y entonces hay un proyecto de investigación en el que profesoras de la Universidad de Michoacán están involucrados para determinar no solamente las causas, que ya de entrada es muy importante porque se desconoce a ciencia cierta por qué se está produciendo este brote atípico de enfermedad renal, sino también las posibles consecuencias y los efectos sociales. Y esto me parece muy interesante, enfocar este problema desde un principio a través de todos estos elementos, no solamente las causas, las posibles soluciones, sino el efecto social y comunitario. Y en ese sentido están con nosotros la doctora Marilena Rivera Heredia. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana. Gracias por aceptar la invitación. Y está con nosotros la doctora Miriam Anaí Salazar, que es postdoctorante en la propia Universidad Michoacana. Gracias por aceptar, y seguramente se va a incorporar con nosotros la maestra Nidia Obregón Velasco, que es profesora investigadora de la facultad, que creo que ya anda por ahí. Entonces, si puede irse incorporando en lo que comenzamos. Bueno, vamos a ver este punto, doctora Marilena. Te voy a decir Marilena para con mucho facilitar. Gusto, gracias. Sí, y si podríamos más o menos resumir esta situación que está pasando en el oriente michoacano de manera general, para entrarle al tema. Hay un dato que en las clínicas de insuficiencia renal es evidente, que en los consultorios médicos es evidente, y es que algo está pasando con las personas que viven en Ciudad Hidalgo, en Sinapecuaro, ¿no? Y en los municipios aledaños,
porque la cantidad de pacientes que provienen de estas localidades llama la atención, ¿no? Sobrepasa la cantidad de pacientes de otros lugares de Michoacán. Y esto, pues necesita ser estudiado, ¿no? Es un asunto atípico de entrada. Ajá. Hay un número, siempre hay un comportamiento, digamos, normal en las enfermedades. Hay un porcentaje de la población que se enferma de algo, ¿sí? Pero, vamos, no rebasa ese tipo de valores, ¿sí? Uno entiende que es un proceso más o menos normal. Cuando se sale de estos números, llama la atención. Sí, yo lo estaba planteando desde la narrativa, desde el ámbito médico, pero cuando vas a las comunidades y escuchas a quienes viven ahí, pues también hablan de que ya está siendo algo muy común. O sea, el enterarse de que alguien es diagnosticado con enfermedad renal crónica, pues es, pues mi tío, mi primo, mi hermano, ¿no? Como demasiada normalización y naturalización del fenómeno, pero por otro lado, mucho dolor, mucha tristeza, mucho desgaste y desaliento sobre el tema, ¿no? Enfermarse de una gripa pues puede tirarnos 2-3 días, ¿no? Algunas otras enfermedades, incluso la propia diabetes, que es una enfermedad muy seria y de largo plazo, pues desarrollarse en un tiempo muy largo, y si uno se aboca a controlarse, puede tener una vida bastante buena. Pero el problema renal, la enfermedad renal crónica, es una de esas enfermedades que son terribles desde que se anuncian. Ya hemos platicado aquí con otros participantes del proyecto, sobre todo en la parte, digamos, médica, de que esta es una enfermedad devastadora, económicamente incosteable para la mayoría de las personas. Una diálisis y varias diálisis a la semana, cuando la situación ya ha llegado a un punto grande, pues es muy costoso o muy presionante sobre el servicio público de salud, pero además involucra a toda la familia. Los que pues hemos atravesado por situaciones de este tipo, de diversa índole, pues lo podemos comprender. Ahora, el que sean muchos números en comunidades, pues no sé, de 100, 200 habitantes, pues debe tener un efecto terrible, tanto que llama de inmediato la atención. Sí, no sé, ¿hay algún cálculo en números de cuántos casos se han presentado, que se han identificado, por supuesto? Sí. De acuerdo a nuestras cifras, ¿no? Nosotros, y por eso invité justo a la doctora Miriam Anaí, hemos hecho un trabajo intensivo de aplicación de cuestionarios junto con una intervención breve en escuelas primarias y secundarias. Ahorita llevamos 9 municipios de los 10 que nos propusimos en el proyecto, y tenemos alrededor de unas 2,500 encuestas ya levantadas con niños, ¿no? Entonces, solo de la región de Ciudad Hidalgo y Sinapecuaro tenemos la cifra de un 3% de casos de enfermedad renal en los propios niños reportadas. Cuando se les pregunta si ellos mismos tienen algún problema renal, el 3% de los niños dice que sí. Esa cifra es una cifra sobrepasa cualquier estadística esperada de esta enfermedad. Y esa es también la parte preocupante, ¿no? Sabemos que la enfermedad renal crónica es frecuente cuando se asocia a otras enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, y aparece en edad adulta. Pero estamos hablando de niños de primaria y secundaria, claro, que ya están enfermos. Que de entrada esto ya es completamente atípico. Sí. Y luego la otra parte, ¿no? Este es el decir de los niños, el decir de los maestros, pues más a través de entrevistas y de experiencias que nos comparten cuando vamos a visitarlos, pues es el dolor, la tragedia para las familias y para ellos mismos, de los niños que dejan de ir a la escuela porque tienen un familiar enfermo o por la propia enfermedad. Entonces van viendo cómo el chiquito que recibieron en primaria fallece 2 años después, ¿no? Entonces también hay esta habituación o normalización ante situaciones que en realidad son un problema grave de salud pública y que traen repercusiones económicas, que las sabemos, pero también emocionales y afectivas para estas familias que están viendo morir a sus integrantes, ¿no? Porque no es solo uno, ¿no? Hay veces que tienes a tus 3 hijos con problemas renales,
y tú pudieras decir, bueno, pues es un componente genético o hereditario. No lo dudamos, seguramente también hay una parte en ese sentido, pero creemos que debe de haber elementos ambientales que están haciendo que en esa zona los casos sean mayores. Sí, ahora, Miriam, cuando ustedes están en este estudio, pues no recogen solamente quién está enfermo, quién tiene un familiar, sino aspectos del modo de vida, de sus trabajos, de los padres en este caso. ¿Hay algunos elementos que aglutinen a este tipo de población, es decir, que sean comunes? Por ejemplo, uno podría decir es que mi papá es panadero, mi papá trabaja con leña, mi papá o mis hermanos trabajan en una procesadora de alimentos. Entonces va uno estableciendo como un patrón común para los enfermos. En este caso, ¿hay algunos patrones que ustedes puedan distinguir? Pues por el momento, específicamente, digamos, en el caso tal de como oficios o profesiones, no lo tenemos tan específico, pero justo eso, ¿no? Nos hemos interesado en preguntar en estas cuestiones ambientales como en dónde es que se desenvuelven, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que hemos estado haciendo es si sus papás se dedican a labores agrícolas y si ellos los acompañan, o por ejemplo en el tema de las fumigaciones, ¿no? O sea, que si ellos están presentes cuando se hace la fumigación, porque pues ese pudiera ser como un elemento, ¿no? Que pudiera estar ahí afectando. Pues algunos sí nos platican, ¿no? Tal vez no tal cual que los papás se dediquen a eso, pero sí nos dicen, no, pues es que cerca de mi casa hay una tabiquera, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí también todo lo que se desprende. O pues esta cuestión de los incendios forestales, ¿no? Ya sea provocados o accidentales, pero pues que también se van enfrentando a ese tipo de ambientes. Y otra cosa que pues también ha resaltado mucho en lo que les hemos preguntado, pues la cuestión del agua y pues la contaminación que se está presentando ya pues en diferentes ríos, lagunas. Sí, yo hacía esa pregunta precisamente porque cuando no conocemos la causa de algo, pues hay que explorar estos patrones comunes. De entrada uno pudiera pensar que pudiera ser una enfermedad ligada a una actividad laboral. Pero, como tú lo comentas, no hay un patrón en ese sentido, lo que apunta más a un efecto ambiental. Y en este caso, el agua pues es común a todas las comunidades, porque todos ellos beben de agua que de una u otra manera deriva de escurrimientos o de mantos asociados a la geotérmica de los azufres. Entonces, bueno, hay la tentación, hay que investigarlo y es parte del proyecto, si está directamente conectada o si son múltiples factores, decía Marilena. Puede haber factores genéticos de predisposición, además de los aspectos ambientales. O nos decía la doctora Robinson, ahora que hablaba sobre efectos de nutrición, pues hay un problema muy fuerte de nutrición que pudiera agravar el problema. Estudiar este tipo de trabajos nos da muchísima información, porque no solo la enfermedad, sino sus formas de vida, decía yo. Y el otro aspecto, casi estamos terminando para el primer corte, pensaba, bueno, ¿cuál es la expectativa de una familia, sobre todo de las zonas rurales mexicanas, que suelen ser las partes más pobres, cuando tiene un paciente con una enfermedad de esta naturaleza? Mucha de esta gente no tiene seguro social, no tiene un seguro de gastos médicos. Regresando, ¿tocamos este tema? Sí, claro. Volvemos, sí. No le cambie. Gracias. Muy bien, amigos de Saber Más Media y Saber Más Radio, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de un tema muy, muy complejo y terrible, hay que decirlo, que es un brote, lo voy a decir de esta manera, de enfermedad renal crónica de causas desconocidas en el oriente de Michoacán. Concretamente en municipios y comunidades que están alrededor de la geotérmica de los azufres. Este es un problema que se ha venido reportando desde hace más de 20 años.
no es un problema nuevo. Y sin embargo, ha ido creciendo. Es decir, no había un estudio científico serio que nos dijera primero el origen o la causa o las causas probables de la enfermedad, del efecto en las comunidades, del costo social que esto tiene, ¿no? En el corte anterior comentaban que el 3% de los niños en edad escolar de estos 10 municipios involucrados, pues reportan ya un problema, tanto en ellos como en sus propias casas, del efecto de la enfermedad renal. Y esto de entrada ya es escandaloso. 3% de cualquier enfermedad es una tragedia, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Ahora, decía yo que pocas veces vemos el costo social. Si vemos la parte económica, cuánto se necesita para reparar esto, para reparar aquello. ¿Cuánto se necesita para ya no reparar, sino moderar el daño que ya se tiene? Sabemos que esto es irreparable, pues la gente se muere y se muere, y además se muere en edad productiva, se muere muy joven, y esto está generando además otro tipo de problemas, ¿no? No sé si ustedes en sus estudios, platicamos hace un momento si había algún tipo de patrón en torno a los enfermos, concluimos que aparentemente no, entonces nos vamos a la parte ambiental, ¿no? ¿De qué come esta gente? ¿De qué se alimenta? ¿Qué agua bebe? ¿Qué hábitos tiene? Les voy a platicar la experiencia más reciente. Estuvimos en Ucareo, Michoacán, la semana pasada, y nos decía la directora de la escuela de una primaria, y lo mismo el director de la otra, díganles que no tomen agua de la llave, ¿no? Hay la creencia de que como en esa región brotan los manantiales de manera natural, a la mano, ¿no? Están disponibles a muy fácil acceso. Uno puede creer que esos manantiales no traen contaminantes, pero sí, justo es parte de lo que como Universidad Michoacana estamos haciendo, tomar mediciones de la calidad del agua, de los minerales que contiene, pues para ver si tienen algún tipo de daño a la salud, ¿no? Aquí en este programa hemos hecho algunos programas de que lo natural no es tan inocuo, precisamente para llamar la atención sobre ciertos mitos que se tienen muy extendidos, de que un tecito por ser de plantas pues ya es sano, tomar agua de un brote de agua del cerro pues es lo más sano posible, y como lo podemos ver en los estudios que su grupo está realizando, pues esto no es necesariamente así. El agua puede traer componentes sumamente tóxicos, metales pesados, otros residuos. La propia temperatura del agua puede tener efectos en lesiones en el tracto digestivo. En fin, no es para asustar a la gente, pero sí es importante que se hagan estudios serios de todo ese tipo de situaciones antes de abordar. Yo no sé, ya se incorporó con nosotros la maestra Nidia Obregón, si haya algún cálculo del efecto económico de este brote, si está dentro de sus perspectivas, o más o menos ustedes en pequeñas comunidades ya pueden establecer qué está sucediendo. Y ahorita explico las razones de esta pregunta. Como tal, un costo que hemos hecho, un cálculo, no lo hemos hecho. Pero como platicaba la doctora María Elena, yo me he encargado de todas las entrevistas directamente con los pacientes y con personajes claves en las comunidades. Y lo que las personas dicen, pues es esto. O sea, de hecho, los enfermos se sienten olvidados. Ellos dicen, sabemos que somos lo último, la última prioridad para las autoridades. Lo que ellos quieren y demandan, pues es mayor acceso a servicios de salud, ¿no? Y ya lo tocábamos hace un momento, que realmente la cobertura en salud está rebasadísima, ¿no? No la hay. Sí, estábamos hablando nada más que fuera del aire de este punto, porque yo les había preguntado, bueno, ¿qué sucede con los hospitales? Las salas de nefrología, de diálisis, son salas muy especializadas, no es simplemente cualquier consultorio. Los equipos son sumamente costosos, pero además los especialistas, desde enfermeros, enfermeras, hasta los médicos, nefrólogos, y luego nefrólogos infantiles, que es otra subespecialidad particular. ¿Tenemos suficiente en el estado y más, tenemos suficiente en esta región? Estamos hablando de las zonas más pobres de Michoacán.
No, no los tenemos. De hecho, en esta zona del Hospital General de Ciudad Hidalgo al que nosotros hemos ingresado, hay un solo nefrólogo. Y el nefrólogo va solamente 2 o 3 veces a la semana. Realmente quien se encarga de la unidad de hemodiálisis es un enfermero. Y es un enfermero que pues se ha ido capacitando poco a poco. Pero bueno, algo que yo sí quiero señalar, aprovechando que estamos aquí, ¿no? Es que muchos de los pacientes lo que comentan es que pues agradecen que al menos haya ese hospital y que puede estar ofreciendo este servicio de hemodiálisis. Aunque hay personas que se quedan sin un hemodiálisis a la semana. Hay que decir, es un tratamiento sumamente caro. Muy caro. Caro, no es cualquier cosa, no es ir y tomarse una pastilla, requiere, decía yo, una sala especial, un equipo especial, condiciones especiales. Pero además sabemos que la hemodiálisis pues afecta a otras cuestiones de salud, por ejemplo el corazón, porque es una presión adicional sobre el corazón. Tres diálisis semanales pues va comprometiendo otros asuntos, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene otro costo adicional. La gente que no tiene esta seguridad pues está destinada a morirse, hay que decirlo, ¿no? Sí, de hecho, en este hospital nada más se les dan 2 diálisis a la semana y hay un grupo que ya no se les puede dar diálisis en fin de semana en algunas ocasiones y tienen que buscarlo en clínicas privadas. Y lo que ellos comentan es que pues por una diálisis pues a veces les pueden cobrar desde 1,500 hasta 2,500 pesos. Y si lo necesitan cada semana, pues ya podemos ir también. Estamos hablando del salario mínimo de una familia gastado solamente en eso, más aparte medicamentos, cuidados especiales, traslados, las condiciones en que la enfermedad renal deja a una persona, no puede irse uno en el metro, ¿no? Ahí a llegar a que le hagan la diálisis, es desgastante absolutamente. En la sesión pasada habíamos platicado de cómo el riñón puede comprometer totalmente todo el organismo, ¿no? Entonces hay un problema de esta naturaleza, ¿no? Recursos materiales, recursos médicos. Me sorprende mucho esta situación de un nefrólogo. ¿Para cuánta gente en estos 10 municipios más o menos estamos hablando? Pues simplemente aquí en la sala se supone que se atienden alrededor de 500 personas. Más o menos. Pero seguramente hay personas que están empezando a desarrollar la enfermedad y muchos probablemente ni cuenta se den, pero es una enfermedad muy silenciosa al inicio. Exactamente. Sí, cuando dan los síntomas, es porque ya está establecida y ya no se puede hacer nada más que paliativo, ¿no? Un cuidado paliativo. Y bueno, eso también va acompañado de un problema nacional en cuanto a la cantidad de especialistas en el campo de nefrología que se forman en el país. Son 2 o 3 por sede, ¿no? Y estos especialistas pues se van colocando en las grandes ciudades, que hace que de repente pueda ser difícil que en los municipios pequeños tengan interés de irse a vivir para allá, claro, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos un proyecto hermoso del municipio de Zitácuaro. Ya tiene el hospital creado con toda la infraestructura de conexiones, tecnología, aire acondicionado, todo listo para que lleguen las máquinas de hemodiálisis y para que un nefrólogo acceda a colaborar con ellos, porque no puede darse el servicio sin todas estas condiciones de calidad. Sin embargo, hemos platicado que están proliferando las clínicas privadas que dan atención a la enfermedad renal. Es un negocio, ¿no? Es un negocio tremendo y que no entendemos cómo el sector salud no está generando más opciones de atención, ¿no? Sí. Y acá, con respecto al hospital regional, creo que hay un nefrólogo por turno, uno en la mañana y uno en la tarde, son ¿no? en este sistema donde él va desde Morelia, por ejemplo, unos días a la semana, ¿no? Porque hay muchas especialidades que se cubren de esa manera. Sí, hay nefrólogos que se desplazan directamente desde Morelia, ¿me explico? Y hay otros que sí viven ahí directamente en Ciudad Hidalgo, donde está el hospital regional. Cuando yo decía que hay un solo nefrólogo es porque es uno, digamos, como que es el responsable de toda la unidad. Llegan a haber algunos que
tienen algunas periodicidades con las que asisten, pero en realidad el responsable es uno solo. Miren, por esta cifra que ustedes están mencionando, ahí deberían de crear el Instituto Nacional de Nefrología. O sea, es una situación bárbara. Ahora, fíjense, esto que comentas, María Elena, no sé, Miriam, tú que comentas por ahí, nos hace pensar en que en realidad no estamos preparándonos para el futuro. Es decir, las profesiones o las especialidades médicas pues ganan por modas, por situación económica, por rendimiento económico, aunque suene muy feo, pero no las que necesitamos. Comentábamos en el corte que no tenemos urgenciólogos, médicos de medicina interna, no hay suficientes cardiólogos, cirujanos especializados en cuestiones, por ejemplo, de huesos. No es lo mismo operar una mano que una pierna, ¿sí? Se necesitan subespecialidades muy particulares. Y esto de la nefrología pues se está convirtiendo en un grave problema. La sesión pasada también comentamos que no solo en esta área, sino en otras áreas del Estado está empezando ya a surgir, probablemente de origen distinto, probablemente, pero bueno, esto debería decirnos, necesitamos nefrólogos, ¿no? Sí, si me permiten platicar un chisme. Hace cerca de 10 años hubo un proyecto FOMIX dedicado justo a la formación de capacidades en el área de la salud, en donde participó toda la región centro-occidente, y Michoacán no estuvo dispuesto a poner su parte. O sea, nos quedamos, en esa visión a futuro, nos quedamos fuera de ese proyecto, porque aun y cuando había el compromiso de poner la parte correspondiente a cada estado, Michoacán se quedó fuera. Aquí se nos acaba el tiempo como siempre, pero creo que de aquí se desprenden varios programas particulares y me gustaría comprometerlas a que vinieran por acá, porque hay muchos aspectos fundamentales, ¿no? Pero bueno, pues desafortunadamente terminamos, pero vamos a seguir platicando. No sigas eso, porque tienen tantas historias que contarte. Sí, por eso los invitamos en lo particular, ¿sí? Bueno, amigos, nos vemos, búsquenos en la siguiente semana. Muchas gracias.